Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. También esta calurosa tarde de viernes 12 de julio con un panorama más bien sosegado. Hoy el dinero parece que está remolón, la inversión está tranquila, la bolsa no nos ha dado muchos sustos. La verdad es que el cierre de esta semana no se imaginaba tan cómodo como ha sido al final. Vean, aquí tenemos un viernes de ganancias con un 0,13% de avance y un cierre que se queda casi en 9.400, pero no llega a los 9.400, 9.392,1, que no está mal para lo que ha sido la semana, francamente. Vamos con las tres que más suben en la sesión de hoy, que son la papelera y empresa de la celulosa ENCE, gana 3,54% y cierra en 3,97%, ArcelorMittal, que hemos visto en la sesión hoy que ganaba 2,44% y cerraba en 14,77%, y CIA Automotive, compañía que se dedica al sector del automóvil, que gana 2,26% y cierra en 22,62%. Por el contrario, las tres compañías que más bajan en la sesión de hoy son Endesa pierde 0,83% y cierra en 22,57%, Celnex, compañía de tecnología, que pierde 0,81% en 32,94%, y Telefónica, hacía tiempo que no aparecía entre las que más bajan en la sesión. Telefónica pierde 0,65% y cierra en 7,39%. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, donde hoy no se registran cambios, en términos de aportación al Producto Interior Bruto, tenemos que en el primer trimestre la aportación ha sido del 0,7%. En términos de IPC, o sea, de inflación, cerrado a junio, el acumulado de 2019 es el 0,4%. En términos de desempleo, tenemos que a mitad de año el desempleo en nuestro país afectaba a 3.015.686 españoles. Y el Euribor, esto es lo que más me gusta dar cada día, el ritmo del Euribor, promedio de los últimos 12 meses, menos 0,212, una maravilla, ya les digo. Bueno, vamos con los temas que componen lo esencial de nuestra tertulia, la barandilla en el día de hoy. La OCDE pide a España abaratar el despido y subir los impuestos al combustible. En otro orden de cosas, en materia de crudo y de petróleo, resulta que la OPEP tendría que reducir su producción a mínimos de 17 años atrás para equilibrar el mercado petrolero entre las necesidades de extracción de unos y otros y los precios. Por otra parte, en España, el IBEX, nuestro índice de referencia, el selectivo español, IBEX 35, triplica el número de recomendaciones de venta respecto a lo que se produce en los mismos índices europeos. Y el Banco Central Europeo ha puesto deberes a la banca para que se prepare ante la llegada del nuevo Euribor, que será más exigente para con las entidades. Entre las empresas sigue el conflicto entre Enagas y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Y Enagas ha puesto en riesgo su soporte en su séptima caída consecutiva. En el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, de todos conocidos, pues resulta que el nuevo líder, Torres, ha hecho unas declaraciones según las cuales el reto de nuestra sociedad debería ser preservar el derecho de todos a la privacidad o la intimidad, como quieran ustedes. Mientras tanto, este banco, que está afectado por el caso Villarejo, resulta que sus directivos, los que han pasado a ver al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dicen que les aconsejaron no declarar. Entre las empresas que hoy son noticia de nuestro IBEX, resulta que tenemos que hablar de Abertis, porque Atlantia, la italiana, y ACS, la constructora de Florentino Pérez, que son sus dos grandes accionistas, pues llevan ya durmiendo la perdiz casi 2 años sin cerrar compra alguna de Abertis, lo cual a algunos analistas les tiene un poco nerviosos. Hay que hablar de Acerinox, porque Acerinox plantea llevar a cabo el despido de 300 empleados, de sus empleados en nuestro país, en España. Y hay que hablar del Corte Inglés. Ayer estrenó nueva presidencia y Standard & Poor's ha elevado el rating del Corte Inglés por el acelerón de sus desinversiones. Le gustan a Standard & Poor's las desinversiones del Corte Inglés. Tenemos que hablar también luego de esos 200 euros que planea Nadia Calviño, la ministra de Economía en funciones, para castigar a los bancos por
las reclamaciones que tengan de sus clientes. Es una especie de multa vacuna que se anuncia, ya veremos si llega a ser realidad o no. Y a continuación les quiero presentar a nuestros invitados en la mesa de la barandilla en el día de hoy. Bueno, pues aquí ya les tenemos. Don Juan Fernando Robles, ¿cómo estamos? Mucho querido gusto. amigo. Don Juan Fernando es profesor de finanzas en el EIF y buen amigo desde hace ya muchos años. Claro que sí. Don Benito Cadenas. Mucho gusto. Muy buenas, doctor en economía, amigo más reciente, pero también amigo. Efectivamente. ¿Quieren ustedes que empecemos por el guión que hemos presentado anteriormente? Pues si no tienen inconveniente. La OCDE, que es un organismo, pues hasta cierto punto, bueno, de esos que hacen previsiones, que no aciertan mucho en los estudios, pero que tiene prestigio histórico, aunque cada vez se le hace menos caso, ¿eh? Bien, la OCDE, ¿qué dice? Que España hace un informe sesudo sobre lo que debe hacer y no nuestro país, y dice, 1, hay que abaratar el despido. Se me antoja una empresa difícil con este gobierno que está fraguándose de Unidas Podemos, PSOE, más Indepes, más Bildu, más tal. Bueno, ¿y qué más dice la OCDE? Que hay que subirle los impuestos al combustible en España, lo cual esto sí que encaja plenamente con los planes del gobierno. Profesor Robles. Bueno, pues sin duda, yo creo que abaratar el despido ahora mismo esto es poco más o menos que pedir la luna. Sí. Y tampoco creo que sea una cosa tan necesaria, ¿eh? Yo creo que abaratar el despido al final, después de la reforma laboral, que es lo que no habría que tocar. Es decir, lo que habría que hacer es mantener un poco lo que se había hecho en materia laboral, que ha dado un buen resultado para salir de la crisis. Y ya están subiendo los impuestos al combustible, o sea que no los animen más porque yo creo que al final igual ya no podemos comprarlos. Huele algo de este informe, huele a rancio, don Benito. Bueno, huele a estas recomendaciones de toda la vida, ¿no? Hay que abaratar el despido, hay que... Bueno, a mí algunas cosas sí que me gustan. O sea, de lo que yo he podido leer, el tema de igualar el despido para los contratos temporales y los indefinidos, pues a mí eso me parece una buena medida para intentar fomentar el contrato indefinido. O sea, el despido a día de hoy, para los que la gente que está a tiempo parcial o a corto plazo, esos tienen un despido mucho menor. En cambio, los que están con un contrato a largo plazo tienen mucho más despido. Con lo cual, si eso lo equiparamos o lo igualamos, fomentaremos el trabajo estable. Desde luego, sin embargo, seamos realistas. En lo que está el gobierno, en su programa electoral, y en lo que está su principal socio, previsiblemente Unidas Podemos, es en echar abajo la reforma laboral que hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿Con qué interés? Aumentar el dinero que cuestan los despidos. Ese es uno de los grandes objetivos centrales y uno de los acuerdos que vertebran la cooperación con los sindicatos del gobierno en funciones ahora, por lo que llevamos visto en el pasado y por lo que, en fin, que era su programa electoral. Aunque tengo que decir que la propia Nadia Calviño ya dijo el otro día que, bueno, a lo mejor con limar algunas asperezas bastaba y no hace falta derribar la reforma laboral del Partido Popular. Bueno, si lo que intentan los sindicatos es mantener lo que llaman la ultraactividad de los convenios. O sea, lo que los sindicatos intentan es mandar sobre los convenios colectivos de todas las empresas para reforzar su poder, que han perdido bastante poder con la reforma laboral. Y eso yo creo que es su principal objetivo, porque lo de subir el importe del despido, eso lo veo más complicado ahora mismo y no creo que el gobierno se atreva a semejante cosa. O sea, bajarlo no lo va a hacer, pero subirlo yo pienso que tampoco, ¿no? Y yo creo que está ahí. O sea, el tema de lo que quieren conseguir los sindicatos, y en esto tiene el acuerdo de Podemos, es eso, que los sindicatos manden en toda la negociación colectiva. Ya, les dan las llaves y Y arreando. y arreando. Yo espero que la reforma laboral no la toquen, básicamente porque ha hecho bien, ha tenido buenas consecuencias, y sobre todo también un miembro del Partido Socialista del Gobierno, ¿no?, el que lleva la Seguridad Social, Octavio Granados, sí. Octavio Granados, dijo que lo habían hecho mal en el 2008, como que podían haber hecho mucho más por ahí, como diciendo que no se debería tocar. Ya, bueno, hablemos de mercados petroleros. La OPEP, uno de los sesudos cabeza de huevos que mandan los análisis de la OPEP, también un poco devaluada en los últimos tiempos, dice que habría que reducir la producción a lo que se producía hace 17 años para que los precios empezasen a recuperar. O sea que fíjense dónde ha llegado a estar la OPEP y dónde está ahora. La OPEP y principalmente otros países, porque uno de los desequilibrios principales que ha habido es, primero, que la demanda no ha evolucionado tan fuerte como se podría pensar, ¿no? Después que existen otras alternativas energéticas que no existían, ¿no?
y también la incorporación de Estados Unidos a exportar petróleo, que es algo que tenía incluso prohibido por ley y que Estados Unidos está produciendo ahora mismo una cantidad de petróleo tremendo. Antes era importador, ahora directamente es exportador. Pues todos esos cambios la OPEP no puede con ellos ni va a poder con ellos. Afortunadamente. Sí, aparte, efectivamente tiene cada vez menos... lo que ellos aportan de crudo al mercado internacional cada vez es menos. Creo que está por debajo del 30%, para el año que viene es por debajo del 30%. O sea, cada vez tienen menos poder y bueno, la gente, los consumidores cada vez tienen más posibilidades para dar una respuesta y acomodarse, ¿no? O sea, ya sabemos que la demanda a corto plazo puede ser inelástica, pero a largo plazo es elástica. Tienen capacidad los consumidores de adaptarse con lo que sea, pues por ir en transporte público, coche eléctrico, lo que sea. Sí, hemos visto momentos de tensión en el estrecho de Hormuz que han supuesto picos de precios del entorno de 65-66 dólares el barril, el Brent. Con lo cual, pues tampoco amenazas serias. Ha habido unos cuantos petroleros asaltados con drones o sin drones o con torpedos, como sea, lanzados por unos o por otros, da igual, pero eso tampoco ha supuesto un grave problema para que el mundo occidental se eche a temblar como antaño. Bueno, hablemos del IBEX, señores, a ver si ustedes me pueden explicar o nos pueden explicar a los señores espectadores y a mí por qué el IBEX triplica el número de recomendaciones de venta que tienen las bolsas europeas. ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay menos confianza? ¿Qué pasa? ¿Que hay más dudas? Bueno, o quizás una cuestión de que se ha alcanzado el precio, es decir, cuando se recomienda vender es porque se piensa que los valores han alcanzado ya un nivel que no pueden subir más. Es decir, una cosa tan elemental como eso, ¿no? De tal manera que muchos valores estarán ya en nivel de resistencia, entonces ya pensarán los analistas que determinados valores de nuestra bolsa pues habrá que venderlos porque ya usted no va a ganar más a corto plazo, con lo cual venda. Pero también las recomendaciones bursátiles, son muy cortoplacistas muchas veces, con lo cual tampoco hay que hacer demasiado caso de eso, porque eso es ahora y a lo mejor dentro de 2 semanas nos vienen con la contraria. Sí, bueno, pues al parecer los estudios lo que dicen es que principalmente son los bancos y ahora con la regulación de estas eléctricas lo que hace que los asesores o los analistas digan venta. Básicamente por eso, y en Europa va a haber más posibilidades. Yo, por los estudios que veo, recomiendan más Estados Unidos, pero bueno, efectivamente en Europa hay menos de estas posiciones. Bueno, hablemos del Banco Central Europeo, que no les deja ni un día tranquilos a los bancos. Cada día hace un aviso, una recomendación, una advertencia, a veces en tono un tanto amenazante. La de hoy, les cuento la de hoy. El Banco Central Europeo pues pone deberes a la banca y les dice que ojo, porque va a llegar un nuevo Euribor, que lo quieren reconstruir o modelar de una manera distinta. La verdad es que este Euribor se ha portado bastante mal, porque incluso se dejaba retorcer una multa megamillonaria contra entidades prestigiosísimas del mundo bancario europeo, ninguna de ellas española, por cierto. Tremenda la multa porque hacían trampas, conciliaban, concertaban, engañaban al organismo que elabora técnicamente el Euribor y le decían que estaban prestando a un precio que no era el que estaban utilizando, con lo cual salía, al ser los principales bancos europeos, pues salía un Euribor distinto al que debiera salir en realidad y se beneficiaban de ello. Claro, es que el Euribor tenía y seguirá teniendo hasta que lo cambien una debilidad intrínseca, que es un tipo de oferta, es decir, no es necesario que prestes a ese tipo. Simplemente tú ofreces dinero a ese tipo y dices... Referencial, ¿no? Sí, es un tipo de oferta, pero no de operaciones cruzadas. Por ejemplo, el MIBOR antiguo español era operaciones cruzadas, igual que lo que es el tipo a un día, el EONIA, es un tipo europeo, pero ese sí es un tipo de las operaciones que se han hecho. La debilidad actual del Euribor es que es un tipo de operaciones que no se tienen por qué hacer. Y la reforma que van a hacer va en ese sentido. Sí, va un poco para que el Euribor sea más representativo realmente del mercado y no de lo que podría haber sido el mercado. Por eso era más manipulable y supongo que en el futuro pues lo será menos. Me alegro. Sí, dicen dicen los bancos que va a ser más bajo, pero más volátil. Eso es lo que dicen. Va a empezar después del verano. Lo que pasa es que hay un periodo de plazo para que los contratos de la gente que tiene hipotecas lo pueda cambiar para el 2020. Bueno, por cierto, ya que hablamos de problemas de los bancos, el Banco Central Europeo les pone cada día unos exámenes más complicados. Pero resulta que el gobierno español también se desayunaba ayer doña Ana Díaz Calviño con un anuncio un tanto estrafalario. Dice que quiere multar con 200 euros
a los bancos por cada una de las reclamaciones que les planteen sus clientes. Claro, no sé si eso tiene mucho sentido o poco, pero que un cliente te reclame no significa que lleve razón, no siempre. Será a lo mejor por reclamación ganada por la clientela, cuando hay que multar al banco. Bueno, sí comparto el sentido de la queja, porque hay mucha gente enfadada con los bancos. A los bancos les han hecho sentencias en Europa y les han dicho esto está mal, y los bancos han dicho bien, de acuerdo, lo asumo, hago unas provisiones, dilato todo lo que puedo la vía judicial, y aunque el compromiso sea, por ejemplo, en el caso de los gastos hipotecarios, que la mitad la tiene que pagar el cliente y la mitad el banco se desentiende, reconoce que la sentencia le obliga, pero si no vas por la vía judicial, ¿qué ha producido eso? Pues que los juzgados son unos sitios donde los papeles salen por las ventanas del techo. Eso tampoco es serio, ¿no? En fin, en esa situación a la señora Calviño se le ocurre multa a los bancos por cada una de las reclamaciones 200 euros, lo cual pues sería un montón de millones a la banca encima. Bueno, yo no sé, realmente debe ser la ocurrencia del día. O sea, no... Queremos saber qué desarrollo tiene eso, si que Está tiene el alguno. enfermo como para que le pongan multa, ¿no? Sí, no, yo pienso que los bancos al final, si tienen que pagar un dinero, el que sea, pues se lo repercutirán a sus clientes de la vía que sea, con lo cual son 200 euros que van a pagar los clientes de los bancos. Esto que no se nos, que no se nos vaya de la cabeza. Eso es lo importante, lo importante. Estoy de acuerdo, al final se va a repercutir a los clientes, pero bueno, o sea, lo dicen y claro, pues a la gente de su partido les suena bien, como que van contra los bancos. Hombre, y mucho más a su futuro socio, ¿no? Eso es magnífico. Lo que pasa es que alguien debería pararse y decirles deje de decir chorradas, porque eso lo terminamos pagando todos, los pobres, los ricos y los mediopensionistas, todos. Bueno, hablemos de Enagas. Enagas pone en riesgo su soporte en séptimo día de caídas en bolsa. Recordarán que esto se debe a esa tensión que tienen con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que dice que cobran demasiado por el uso que las compañías hacen de las redes públicas de suministro, tanto de gas como de electricidad. Bueno, pues a lo mejor es que tienen que cobrar menos y por eso ahora mismo los inversores creen que lógicamente como esos resultados van a bajar, pues la compañía se vuelve mucho menos atractiva, ¿no? O sea que está cantado que la cosa va por ahí y que el resultado va a ser que la compañía va a tener que bajar precios y por tanto va a tener que obtener menos ingresos. Pero qué poco esfuerzo hay en nuestro país por explicarnos cuánto cobran esas mismas redes en Italia, en Francia, en Alemania, claro, y poder comparar. Falta que nos ilustren en el detalle, ¿no? Porque la reflexión será... Hombre, es que las redes están cobrando mucho por dejarse utilizar, porque sus clientes las usen. Bueno, vamos a hacer un estudio un poco más serio, ¿no? Supongo que la Comisión del Mercado de la Competencia lo habrá hecho. No tengo por qué pensar que no, pero que lo publiquen con mayor detalle. Probablemente, o sea, estará parecido en otras partes de Europa, por lo menos en Italia, que muchas cosas le copiamos a Italia. Aquí, si esto de Enagas, que afecta a otras compañías del sector y también a los de la electricidad, como Red Eléctrica tiene el monopolio. Entonces, claro, ahí lo tiene muy fácil para cobrar. Son los únicos que están ahí en el negocio y probablemente Italia funcione parecido, ya que hemos copiado mucho de su sistema de la época del INI, ¿no? Sí, lamentablemente. Incluso les hemos vendido a alguna compañía que ojalá siguiera siendo española, ¿verdad? Como Endesa. Se la vendimos cara. Eso se la vendimos cara. Sí. ¿Y qué pasó después en Endesa? Pues que la vaciaron de cualquier cosa que no sea un departamento de gestión de la venta del recibo de toda la vida y unas productoras que tal. Y los beneficios han ido todos ¿dónde? A Italia. Y el cerebro que había en Endesa, ¿dónde ha ido? A Italia. Y las inversiones que tenía Endesa, que habían salido del bolsillo de los españoles en América Latina, por ejemplo, ¿dónde han ido? A Italia. Había inversiones incluso en Italia. Bueno, pues todo eso se ha perdido como lágrimas en la lluvia, que diría el de Blade Runner. Hablemos, si les parece bien, del BBVA, con esta declaración casi de intenciones de Torres, su nuevo gran jefe. Dice que hay que pelear para mantener el derecho a la privacidad en nuestro país, y eso está bien, ¿no? Sí, supongo. O sea, imagino que eso está bien. Yo creo que hay un déficit de privacidad en España, que se considera lo normal hacer determinados por los periodistas, y no solo los periodistas, ¿no? Aquí tus datos circulan. ¿Cuánta gente no les ha llamado esta misma tarde a ustedes vendiéndoles? Y este demonios, no le conozco de nada. Pronuncia mal mi apellido, me llama de no sé dónde.
¿Y este qué se cree? Bueno, pues eso es privacidad. Estoy de acuerdo con esto. No estoy tan de acuerdo con lo que está haciendo el banco en el caso Villarejo, porque resulta que de los 8 directivos que han ido al juzgado, a la Audiencia Nacional, poca broma, a dar explicaciones de la ejecutoria del banco, pues salen y dicen, después de salir del juzgado, que les aconsejaron no declarar. Bueno, es un caso realmente que al margen de la anécdota, que bueno, puede tener su importancia de que no declaren, es un caso que al BBVA le puede repercutir bastante en su reputación, y de hecho está constantemente erosionando su reputación, y yo pienso que le puede salir caro al actual equipo directivo porque proceden de la época anterior. Es decir, entonces, en algún momento igual el banco tiene que, o su consejo de administración, cortar amarras para que lo que venga sea absolutamente nuevo, ¿no? Y aunque sea casi nuevo o seminuevo lo que hay ahora mismo dirigiendo el banco, seminuevo, es seminuevo. Le debe el cargo al anterior presidente. Y entonces ahí tenemos un problema de reputación que en algún momento se tendrá que resolver. Pero este es un problema de economía nacional. El BBVA ya no es una empresa particular y privada, es de los accionistas, por supuesto. Pero un resfriado del BBVA lo paga la economía española y el IBEX, por supuestísimo, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues el problema es que este proceso se está prolongando bastante. El caso que, a ver si volvemos a hablar del BBVA, del banco que referencia, que bueno, pues ya tenemos otros de la competencia como Santander, que en su momento eran parecidos de tamaño y ahora pues le está dejando atrás, ¿no? Pues igual si se dedicaran realmente al negocio en vez de a estos temas. Ya, mejor nos iría a todos, desde luego. Hablemos de Abertis. Abertis fue atacada por el grupo italiano Atlantia y por ACS, la constructora de Florentino Pérez. De eso han pasado 2 años, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y ahora muchos dicen, oiga, pero ustedes llevan 2 años con el dinero preparado sin comprar nada, tenían un plan anunciado a los que creyeron en este valor, en los roadshows que se hicieron para contar qué se iba a hacer con Abertis, etcétera, pero no han hecho nada. Y esto es un poco raro. Bueno, no han hecho nada, hombre. Y hicieron una cosa que es hacerse con la compañía, que ya está bien, ¿no? Y llevarse el dividendo. Y endeudarse en 7.000 millones de euros para comprarla, ¿no? Eso sí lo hicieron. Lo que pasa es que realmente lo que están es por desarrollar un plan estratégico nuevo que impida que Abertis vaya perdiendo concesiones, porque lo que le está pasando a Abertis es que le van caducando de concesiones y su negocio se va reduciendo. Y la preocupación que pueden tener algunos inversores, porque la empresa en un 85% está en manos del fondo de inversiones italiano y de ACS, con lo cual queda un 15% de inversores que pueden estar preocupados por esto, ¿no? Pero realmente los que parten el bacalao dicen que lo tienen todo arreglado, que tienen su plan estratégico y que se pondrán en nuevas compras y acudirán a nuevas concesiones para incrementar sus posibilidades de beneficio futuro. No tengo mucho más que añadir al caso de Abertis, pero pues, bueno, es una compañía importante que... Cambiamos de protagonista, hablemos del Corte Inglés, porque Standard & Poor's ha elevado el rating del Corte Inglés después del relevo en la presidencia o de la llegada de una de las hijas adoptivas del antiguo presidente histórico, Álvarez, y que con su hermana tienen el 60% del capital de este gigante. ¿Qué valora Standard & Poor's? ¿Valora que están explorando nuevos territorios de venta digital? Pues no tanto eso como las desinversiones, es decir, que se dediquen a su core business y que se olviden de algunas cosas que en el pasado les dieron buenos beneficios, pero que a lo mejor ahora es querer abarcar mucho, ¿no? Sí, al parecer el Corte Inglés ha tenido buenos resultados, eso también lo tienen en cuenta Standard & Poor's, pero sobre todo también esos inmuebles que tenía que bueno, pues suponen un coste para la empresa y ahora por fin pues consiguen darle salida y eso hace que la empresa sea mucho más atractiva a la hora de invertir. Entonces pues estamos viendo esa nueva valoración de que en un futuro se exija o se pueda poner como que se compre, ¿no?, esta empresa. Profesor Robles. Bueno, lo que le pasa al Corte Inglés es que tiene una deuda muy grande, son 3.000 y pico millones de euros todavía, y necesita vender activos para ir pagando deuda. Que, como bien ha dicho nuestro amigo... Ese es el proceso que se aplaude. Claro, el proceso que se aplaude es que el Corte Inglés, que tiene que acudir al mercado a renovar emisiones, sobre todo a corto plazo, porque está emitiendo que pagarés,
Entonces, ha tenido que sustituir los pagares que tenían los empleados por pagares en el mercado de renta fija, y esto le hace dependiente de la calificación crediticia. Le han colocado un BB+, que es un paso por debajo del grado de inversión, que sería el BBB-. Esto es muy bueno para el Corte Inglés porque le va a abaratar el coste de la deuda. Y como el Corte Inglés está tan endeudado, no tiene más remedio que vender activos. Hace poco vendió Vision Lab, Óptica 2000, Hace poco está vendiendo inmuebles, está intentando coger dinero para pagar deuda. Y yo creo que también está bien visto el cambio corporativo de que sea Nuño de la Rosa, que era un excelente profesional, que estaba en viajes el Corte Inglés y ahora será el consejero delegado. El cambio a la nueva presidenta, yo creo que también está bien porque supone una mayor estabilidad en el gobierno corporativo de la compañía. Aquí lo que nadie puede poner en duda es que la nueva presidenta se juega su dinero. Obviamente. El suyo y el de su hermana. No, efectivamente, además creo que ha anunciado que va a invertir en temas digital, en inversión en I+D+I, con lo cual es lo que necesita el Corte Inglés para competir con Zara y todas estas que hay por ahí, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay que dar una última noticia, que casi no tenemos tiempo para comentar, y es que Acerinox, este sector, el de las acereras, parece que está muy condenado. Tiene un problema gordo y plantea el despido de 300 trabajadores en sus plantas españolas, cosa que, en fin, que es como la muerte anunciada de un sector que, en fin, que se enfrenta en toda Europa y en España también a muchos problemas. Señoras y señores, no tenemos tiempo para más. Les espero el lunes en una frenética sesión de bolsa que esperemos sea muy positiva, a ver si este julio es el mes que nos ratifica en la confianza. Muchas gracias y buen fin de semana.